Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana vamos a hablar de el primer Uta Monogatari, el Ise Monogatari. ¿Qué es un Uta Monogatari? Uta significa poema y Monogatari significa historia. Por lo tanto, los Uta Monogatari eran antologías poéticas en las que la contextualización del poema, o sea, cuándo se escribió, por qué se escribió, a quién iba dedicado, todo ese contexto del poema iba escrito en prosa. Y el más famoso de todos es el primero de este género, el Ise Monogatari, que si bien hay muchos que se lo adjudican a Ariwara no Narihira, hay estudios académicos desde el punto de vista literario, también desde el punto de vista del análisis lingüístico, que han permitido llegar a la conclusión de que si bien es posible que hayan ciertas secciones del texto que hayan sido hechas por él, el texto en su totalidad no le pertenece porque incluso hay, después de un análisis histórico, hay ciertas cosas que por el tipo de persona que era, un aristócrata, no podría haber hecho o no le podrían haber sucedido. Así que después de todo este análisis, los académicos japoneses han llegado a la conclusión de dejarlo como de autor anónimo, ¿ya? Pero muchas de las primeras traducciones que se hicieron a lenguajes occidentales lo ponen a él como autor. Las más contemporáneas, las que se han informado de todo este análisis que se ha hecho, están como de autor anónimo. Así que nada, vámonos al toda la parte de la información, en análisis de lo que es el primer Uta Monogatari, el Ise Monogatari. Comenzamos entonces con esta revisión de el Ise Monogatari. A la izquierda ustedes tienen la edición de Kadokawa en su colección eh, Grandes Clásicos de la, valga la redundancia, literatura clásica japonesa. Y a la derecha tienen una edición de Chikuma Bunko que más que una versión de Lice Monogatari, más bien un análisis de la obra hecha por la gran poeta Tabara Machi, un libro que permite entender mucho mejor el texto, los poemas, etcétera. Primero vamos entonces a explicar, ya dijimos, el Ise Monogatari es un Uta Monogatari, lo cual es una antología poética en la cual se escribía en prosa la contextualización de cada poema. Se considera que fue redactado alrededor del año 905 y como comentamos, mientras que durante mucho tiempo se consideró que había sido obra de Ariwara no Narihira, análisis posteriores, tanto literarios, lingüísticos como históricos, han permitido llegar a la conclusión de que si bien pueden haber algunas secciones que efectivamente fueron hechas por él, no en su totalidad y por lo tanto en la actualidad en Japón el libro se presenta como de autor anónimo. La estructura de la obra es un total de 125 capítulos, algunos de los que tienen más de un poema. Vamos igualmente a hablar un poco de Ariwara no Narihira, ya que una de las razones por las que se pensó durante mucho tiempo que el texto era de él es porque muchos de los poemas que contiene el texto son de su autoría y también muchas de las cosas que se relatan se sabe que le sucedieron a él, pero
no todas. Igual es importante tener en cuenta quién es este personaje, ya que es muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con la literatura. Arivara no Narihira Azón, que vivió entre los años 825 al 880, Azón o Azomi era el segundo de los títulos hereditarios establecidos por el emperador Tenmu durante la era Asuka. Por lo tanto, él era un noble, un aristócrata. Hijo del príncipe Abu y la princesa Ito, tuvo como abuelo paterno a los emperadores Heisei y materno al emperador Kanmu. Su hermano menor, Yukihira, también es un reconocido poeta del periodo Heian. Se cree que su figura, la figura de Narihira, fue la que inspiró a Murasaki Shikibu para escribir su personaje protagónico de el Genji Monogatari. Narihira fue también considerado dentro de los Rokkasen o los 6 poetas magistrales y también dentro de los Sanju Rokkasen, los 36 poetas magistrales. Sus poemas se encuentran en diversas antologías como el Kokin Wakashu y el Ogura Hyakunin Isshu, entre otras. Vámonos ahora a hacer una revisión de la obra. En este caso voy a basarme en, por una parte, el texto de una de las traducciones que existen al español, en este caso la de Antonio Cabezas, bajo el título Cantares de Ise. Es una traducción directa del japonés, si bien, como podrán darse cuenta, Antonio Cabezas hace una traducción muy, muy españolizada, no tan solo en el hecho de que traspasa la escritura a un formato español, sino que también el vocabulario que utiliza es muy peninsular. Y vamos a contrastar de estos capítulos que vamos a revisar algunos de los poemas con traducciones hechas por mí. Así que vamos a ir viendo. Parte el texto con el primer capítulo que dice mayoría de edad de Narihira. Aquí se pueden dar cuenta que Antonio Cabezas hace el cambio en la romanización del japonés y pone la que sería una H como una J, dado que es así como se pronuncia. Érase una vez un muchacho que acababa de cumplir 15 años y pudo ir ya a cazar a sus tierras en la aldea de Kasuga, cerca de la antigua capital Nara. En la aldea vivían 2 hermanas de extraordinaria hermosura. Al pasar junto a la casa donde vivían las 2, el muchacho pudo verlas por los huecos del seto del jardín y se quedó pasmado de encontrar tales bellezas en una aldeucha cercana a la decaída capital. Entrando en acción, rasgó un trozo de su soberbio kimono de casa, improvisó y escribió sobre él un poema y se lo envió a las 2. La tela del kimono era un rico brocado de seda con el diseño contorneado característico de los estampados de Shinobu, lugar que está en la lejana y norteña región de Michinoku. El poema decía así: kimono teñido con eritrorrisas de campo Kasuga, diseño de amar, maraña infinita. Precocidad tenía el muchacho. En un instante se había apropiado y readaptado el poema que decía: enredo en volutas, diseño en maraya en Michinoku, con quien me enredé que ya no me hallo, finos que eran los jóvenes de antaño. Bueno, podemos darnos cuenta aquí cómo Antonio Cabezas, por ejemplo, le pone acento a algunas palabras como Kasuga y también usa un vocabulario evidentemente muy peninsular. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. En todo caso, más adelante vamos a hablar de las traducciones porque existen varias traducciones. Ciclo primero, Amores con Takako y Destierro de Narihira. 2, Noche y Alborada.
Una vez vivía un hombre joven. La corte ya se había trasladado en Ara a la nueva capital, pero aún no se había acabado de edificar esta. Cuando vivía en el barrio occidental una mujer que sobrepasaba en belleza a todas las demás, y su carácter y simpatía rebasaban con mucho su hermosura. No parece ser que estuviera del todo libre de compromiso, pero nuestro hombre, aunque pasaba por formal, se las arregló para enredarse con ella. A la mañana siguiente de una de sus visitas nocturnas, y vuelto el joven a su casa, estaba pensando en lo que había pasado la noche anterior. Era esto el día 8 de abril, y caía una mansa lluvia primaveral. El joven, pues, le envió a ella un cantar que decía: noche sin dormir y sin levantarnos, y al clarear solo hago yo ver el llover de mayo. Una de las características del texto es que nunca mencionan el nombre del protagonista. Siempre los capítulos comienzan con una vez vivía un hombre, había un hombre, y cuando lo mencionan dentro de ya el texto propiamente tal, dicen nuestro hombre, pero nunca se dice quién es, lo que apoya, por supuesto, la teoría de que no era de puño y letra necesariamente completa de Ariwara no Narihira. En la traducción que hice yo de este poema, Okimozesu nemose de yoru o akashite wa haru no mono tote nagame kurashitsu. No despierto, pero tampoco sin dormir. La noche amanece trayendo una escena primaveral, una lluvia que no se detiene para observar todo el día. Este poema, además de estar en el Ise Monogatari, también fue compilado en el Kokin Wakashu, el cual es la primera antología imperial, en el rollo 13 con el número 616. Siguiente texto que vamos a revisar, el número 4, Luna y Primavera. Una vez, cuando la emperatriz viuda residía en la parte oriental de la Quinta Avenida, había una dama de la corte que vivía en una de las salas del palacio. Nuestro hombre, aunque al principio pensó que conquistar a esta dama sería empresa desesperada, pudo verse con ella los dos solos varias veces. Pero he aquí que, de pronto y sin previo aviso, desapareció ella a principios de febrero. Y aunque él sabía muy bien dónde estaba, no era un lugar en el que cualquiera pudiese entrar y salir a discreción. Embebecido aún en las memorias de la dama, se le pasó un año. Cuando en el febrero siguiente los ciruelos estaban ya en plena floración, la querencia le llevó al lugar donde ella había residido un año antes. Se sentaba y miraba, se ponía en pie y miraba. Sí, era el mismo lugar del año anterior, pero todo le parecía tan diferente. Empapado en llanto, se sentó finalmente sobre el entarimado de la veranda y así permaneció hasta que a las claras del día la luna se puso por el poniente. Entonces, abrumado por el recuerdo, compuso este cantar. ¿No es esa la luna y la primavera no es la de siempre? ¿Cómo es que yo solo soy el mismo que era? Y volvió a su casa al amanecer, llorando y llorando por el camino. Este poema, a su vez, fue también incluido en el Kokin Wakashu, en este caso en el rollo 15, el poema 747. Tsuki ya aranu, haru ya mukashi no haru naranu, waga mi hitotsu wa moto no mi nishite. ¿No es esa la luna y la primavera de entonces? Solo mi cuerpo es el mismo de siempre.
Vamos de aquí en adelante a hacer una comparación de la traducción de los poemas que hace Antonio Cabezas y algunos que he hecho yo, para dejarles evidentemente el texto. Pueden pausar el video, pero también pueden buscar el libro y disfrutarlo con toda la calma del mundo. En este caso, el poema en la traducción de Antonio Cabezas dice así: la ropa era china y de tanto usarla, ropa mía es. Y tú, mujer mía, oh, cuán alejada. Otro de los poemas que viene en este capítulo: este monte Fuji no tiene estaciones. Con nieve en mayo, es pardo cervato con blancos manchones. Vemos aquí cómo la escritura de Fuji la coloca en un formato español para que podríamos decir, sugerir la pronunciación, no usando la forma habitual de romanizar, en este caso, las palabras japonesas. Y el último de los poemas de este capítulo: ya que eres gaviota de la capital, yo te pregunto, ¿la que yo bien quiero está bien o mal? Vamos a revisar entonces un par de los capítulos, de los poemas que venía en este capítulo y la traducción que hice yo. En este caso son el poema 410 y 411 del rollo 9 del Kokin Wakashu. Son exactamente el mismo poema que venía en el Ise Monogatari. En este caso, como dijimos, estos poemas vienen también compilados en otras antologías. El primero dice así: Kara koromo, kitsutsu nare nishi, tsumashi areba, harubaru kinuru, tabi o shizu omofu. Ropas chinas, las he vestido tanto que las conozco como mi esposa. Habiendo venido tan lejos este viaje, pesa en mis pensamientos. El siguiente: Nani shio haba, Izakoto tohamu miyakodori. Waga omofu hito wa aria nashiato. Si el nombre te queda, hay algo que preguntar, ostrero. Aquella en quien pienso, ¿está a salvo? Otro poema que vamos a analizar es uno que viene en el capítulo 99, Flor sin nombre escondida. Sin verse o no verse, ¿por qué distinciones que nada importan? Los que guían rectos son los corazones. Y este poema, que está incluido en el Kokin Wakashu, con el número 476, en el rollo 11, Mizumo arazu, mimosenu hito no, koishiku wa, ayanuku kefuya, nagame kurasamu. En mi traducción sería así: no oculta, pero tampoco vista, amándole, y he pasado todo el día en anhelos inútiles. Y como lo prometido es deuda, vamos a revisar algunas de las traducciones que tenemos de esta obra al español. Tenemos, por ejemplo, Cuentos de Ise, la portada que pueden ver a su izquierda, de Editorial Trota. Es una traducción directa del japonés hecha por Jordi Mas López. También tenemos en la colección Biblioteca Personal de Jorge Luis Borges, Cuentos de Ise. Como pueden ver, él coloca como autor Ariwara no Narihira. Es una traducción del francés hecha por, bueno, Jorge Luis Borges, perdón. Y la última, que es la que usamos en esta presentación, Cantares de Ise, de Poesía Hiperión, en la traducción directa del japonés de
Antonio Cabezas. Bueno, como pudieron ver, existen varias traducciones al español, tanto directas como indirectas, así que espero que este video, como siempre, les haya picado la curiosidad, los haya hecho interesarse por esta obra y les recomiendo también siempre comparar distintas traducciones, porque a fin de cuentas las traducciones son todas visiones sobre el texto original, por lo tanto cada una puede aportar distintas cosas y cuando uno lee varias va teniendo de a poco, podríamos decir, el panorama un poco más completo. Bueno, con esto entonces me despido por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien y nos vemos en un próximo video. Bye bye.